Buenos días. Gracias por la invitación y la presentación de los compañeros de ISPO Capítulo México. Y bueno, como es un tema que debemos de empezar ya con la cuestión del tiempo, pues es un tema que podemos decir novedoso y que se adapta a nuestros tiempos actuales, en la cual sí, nosotros tenemos ahora esa necesidad extra de hacer llegar los servicios de rehabilitación o acercarlos a los domicilios de nuestros pacientes. Y esto se adapta muy bien a este tema que nosotros traemos el día de hoy, que es matoterapia y matrogimnasia, dirigida específicamente en el neurodesarrollo. Bien, vamos a empezar por definir precisamente lo que es matrogimnasia. Y esto es una palabra compuesta de matros, que significa madre, y de gimnasia, que significa ejercicio. La matrogimnasia es un ejercicio físico llevado a cabo por la madre y el hijo, o una actividad física en la que se integra esa coparticipación, tanto de la madre como del hijo, de tal manera que puede introducirse en este aspecto en diferentes perspectivas, a través de la gimnasia misma, a través del baile, a través de algo lúdico como es el juego y de la expresión corporal. Esto históricamente podemos hacer referencia de que existía ya desde tiempos ancestrales, desde los griegos, que eran buenos guerreros y que andaban precisamente en estas menesteres. Aquí dejaban precisamente en las etapas tempranas ejercitar a las mamás, a los niños, y que ese era el objetivo para perfeccionar el movimiento en los varones. Precisamente con esa finalidad es que ya se utilizaba ese elemento y ese binomio madre-hijo en una ejercitación. La matrogimnasia surge en Alemania a partir de los trabajos que se realizaron por estos autores que estamos comentando aquí, y que se retoman posteriormente aportaciones de un trabajo especial para ejercitar precisamente y tomando en cuenta esa relación madre e hijo. De tal manera que se proponen ejercicios gimnásticos y actividades recreativas sencillas y prácticas, que es uno de los premisas que nosotros podemos tener en cuanto a la matrogimnasia. Se introdujo específicamente, sobre todo en las escuelas y en el hogar, para facilitar su aplicación. Y otra de las premisas que tomamos en cuenta desde el punto de vista de la matrogimnasia es de que debe de ser de bajo costo en la utilización de algunos implementos cuando sean requeridos o materiales. Aunque, como vamos a ver durante el transcurso de la plática, pues los mismos elementos pueden ser improvisados por la madre y el hijo, definiendo... Doctor Jiménez. Sí. Sí. En modo presentación, doctor, disculpe. No lo puso en modo presentación. Ok. Y aquí nosotros vamos a ver que esto precisamente es lo que nosotros manejamos en cuanto a los principios básicos de las propuestas, teniendo en cuenta las premisas que nosotros estamos manejando. Y pues nuevamente recordamos, son ejercicios con actividades prácticas, sencillas. El ambiente puede ser la escuela, puede ser el hogar, y que dentro de estas premisas es que sea de bajo costo en la utilización de algunos implementos que puedan utilizarse para obtener estos principios. Y bien, vamos a revisar rápidamente los beneficios
de la matrogimnasia. Dentro de esto, pues aquí en esta fotografía que se está haciendo también viral, que es una resonancia precisamente que nos refleja las áreas de estimulación cerebral de madre e hijo, es una situación que nosotros representamos en esta búsqueda de los beneficios que se obtienen en la unión madre-hijo para obtener una ejercitación a través de ciertas actividades. De esta manera podemos mencionar aquí algunos beneficios que tenemos en cuanto a matrogimnasia. Se desarrolla la autoimagen del niño, se va a incrementar también la seguridad, va a eliminar tensiones y se fortalece precisamente la autonomía, como lo vamos a ver posteriormente dentro de algunos aspectos benéficos desde el punto de vista neuropsicológicos. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta que también tiene múltiples beneficios en diferentes áreas de la maduración del sistema nervioso central y del desarrollo. Es decir, también vamos a tener un beneficio en cuanto al desarrollo de un lenguaje tanto verbal como no verbal. También dentro de estos beneficios vamos a contar con que se favorece la capacidad para expresión, ¿sí? Y reconocer los diferentes movimientos que nosotros podemos tener desde el punto de vista del manejo de la matroterapia. Facilita la estructuración de pensamiento y se contribuye también algo muy importante en este aspecto a recalcar, que es la autoestima. Se estimula también la coordinación, la lateralidad y la ubicación espacial. Se despierta en los niños sentimientos de solidaridad, ayuda mutua y compañerismo. Se favorece la imaginación, así como la creatividad. Y los niños van a adquirir valores como amor, respeto y trabajo. Estos son los aspectos básicos que nosotros vamos a tener como premisas de la matrogimnasia. Ahora, el otro término, matroterapia, esta también es una palabra compuesta que significa matro y terapia. Matro, que quiere decir madre, como lo habíamos comentado, en lo mismo que matrogimnasia, pero aquí introducimos el término de terapia. Este término sabemos que proviene de terapia, que significa ayudar, atender. Para ahí siempre va a escucharlo. ¿Perdón? Bueno, tiene... Ok. Seguimos. Entonces, matro y terapia. Aquí es otra finalidad que nosotros vamos a ver y aplicar desde el punto de vista de los beneficios de este binomio, con algunas características específicas que nosotros introducimos desde el punto de vista de la terapia. La matroterapia es la realización del ejercicio con orientación terapéutica, como ya lo estamos comentando. Es algo un poquito diferente al concepto de la matrogimnasia. Y también involucra algunos aspectos gimnásticos, pero con la coparticipación siempre de madre e hijo. Se va a reforzar precisamente la relación como este binomio en una transmisión de los múltiples beneficios que se van a obtener por ambos. Es decir, vamos a tener en consideración los beneficios desde el punto de vista del niño como de la madre. Entonces, es un aspecto que nosotros consideramos como tener en cuenta esas bases neurofisiológicas y neuropsicológicas que nosotros podemos fundamentar en la aplicación de la matroterapia. Y un elemento súper importante a considerar en esto y que justifica precisamente la introducción de estos aspectos y conceptos básicos que nosotros estamos comentando, que es la teoría del apego. En la teoría del apego, aquí nosotros vamos a ver algunas definiciones que nos establece el autor, que está señalado abajo,
en la cual nos dice que los bebés como las madres han desarrollado una necesidad biológica de mantenerse en contacto mutuo. Y es un principio básico de esta teoría del apego. Y dos conceptos, aparte de este que nos está comentando el autor, que debemos de definir precisamente para que nosotros introduzcamos estos beneficios que podemos obtener tanto de la matrogimnasia como de la matroterapia. Primero, que existe una monotropía. Y esto lo definimos como que la necesidad que tiene el bebé, que es innata, de unirse a una figura de apego principal. Generalmente sabemos que es la madre, pero en otras ocasiones, dependiendo de algunas situaciones especiales, puede ser el padre o puede ser el tutor. Y otro concepto que nosotros debemos de tener también en cuenta, sobre todo en los primeros años, es de que un bebé debe recibir el cuidado continuo de esta única figura de apego durante aproximadamente los 2 primeros años, en la cual también transcurre dentro de estos ejercicios desde el punto de vista gimnástico y terapéutico que se van a proponer, es que manejemos también ese desapego en un determinado momento de acuerdo a las edades de nuestro niño. Aquí es importante que en este aspecto de conceptualización de la matroterapia es de que no pretendemos sustituir las figuras del terapeuta en la cuestión terapéutica misma, sino al contrario, vamos a apoyarnos en una función primordial en la orientación terapéutica para que se continúe la terapia en domicilio u en otros contextos ambientales. Por esto esta fotografía me gusta mucho porque además de que ya está la terapeuta en un determinado momento en ese proceso de orientación terapéutica, está en un ambiente que nosotros sabemos que es el hogar. Entonces, es algo importante que nosotros tengamos en consideración estos aspectos en cuanto a la participación, no nada más del terapeuta, sino también del equipo multidisciplinario, como lo vamos a mencionar. Otra función importante es también que va a tener la madre en este momento en cuanto apliquemos un programa de matroterapia y matrogimnasia, es que va a conocer las capacidades físicas y mentales del niño o la niña y evaluar los resultados de alguna terapéutica específica que estemos utilizando, por más mínimos que sean, porque a veces en un determinado momento existen cambios desde el punto de vista de alguna habilidad que pueden ser mínimas y que ellas lo perciban rápidamente. Y en muchas ocasiones también, pues no tenemos la oportunidad cuando un médico hace una evaluación en un determinado momento. Entonces, la participación de la madre en este aspecto va a ser importante. Otro aspecto a considerar es que puede detectar precisamente, y esa es la función importante de nosotros desde el punto de vista de la educación, puede detectar posibles complicaciones que pueden aparecer de una manera temprana para que nosotros podamos, a través del equipo profesional, establecer esa intervención temprana. El programa de matroterapia y matrogimnasia debe de ser factible en su reproducibilidad, es decir, debe de ser reproducible, no debe ser alguna situación complicada en un determinado momento. Si existe una técnica complicada de aplicar, aquí el terapeuta tiene que evaluar el que nosotros estemos manejando algunas indicaciones específicas para ello. Y que deben de ser reproducibles y aplicables en los ambientes que nosotros estamos comentando y nuevamente recomendando que sean de bajo costo. La postura en la matrogimnasia y la matroterapia va a ser importante. Y nosotros, el equipo multidisciplinario, apoyándonos específicamente en el terapeuta o el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional o quien esté apoyándonos en un determinado momento,
en seleccionar las posturas más convenientes en este binomio madre e hijo, y deben de considerarse algunas situaciones especiales en un determinado momento. Es decir, no vamos a hacer y aplicar los ejercicios nada más por aplicarnos, sino un estudio previo cuidadoso, porque debemos de tomar en cuenta, pues, la masa corporal, tanto de la mamá como del niño. Habrá mamás que apenas empiecen en un determinado momento, en situaciones posteriores al parto, a manejar algunos ejercicios, o habrá algunas situaciones específicas en cuanto a su peso que nosotros debemos de tomar en cuenta, ya sea del niño o de la madre. La postura que se debe adquirir en este binomio madre e hijo son posterior, porque partimos como un principio terapéutico que siempre debemos de tener en cuenta, que es primero la postura y luego el movimiento. Entonces, desde ahí nosotros vamos a seleccionar postura y los ejercicios que se deben de realizar, tanto por la madre como por el hijo. Es lo que estamos comentando aquí. Las posturas y ejercicios que se van a realizar deben de ser orientadas por el equipo multidisciplinario para evitar lesiones tanto en la madre como en el niño, así como también tomar en consideración los objetivos que nosotros establecemos, que pueden ser ya sea desde un aspecto gimnástico o de estimulación simplemente o terapéuticos. Aquí nosotros el ejemplo que tenemos en nuestra pacientita es que tiene reflejos tónicos asimétricos de cuello y que vamos a orientar cómo debe de cargar al bebé para inhibir o integrar esos reflejos en un determinado momento. Es decir, vamos a tomar en cuenta la edad, vamos a tomar en cuenta la situación específica del niño y de la madre para seleccionar estas posturas y actividades que pueda realizarse a partir de ellas. Así, vemos nosotros estos ejemplos que nosotros tenemos aquí, nuestra instructora que está haciendo el que la madre aprenda cómo va a manejar su niño posteriormente. Aquí el número de sesiones pues va a depender de la capacidad precisamente en la cual la mamá aprende a realizar los ejercicios de estos programas que se hacen en forma individual, aunque en muchos casos, dependiendo de la situación a manejar, podemos aplicarlos también en forma grupal. Bien, en los programas de matroterapia y matrogimnasia vamos a dividirlos en 4 etapas. Estas 4 etapas son, 1, el control de cabeza-cuello, 2, el control de cintura escapular y manos, ¿sí? Que vamos de proximal a distal. 3, de tronco. Y 4, cintura pélvica y las extremidades inferiores, continuando para ir de proximal a distal. Acordémonos de que aquí vamos a aplicar todos los principios del desarrollo que nos determina GESEL, cefalocaudal, próximo distal y ventro dorsal. De estas son las etapas que nosotros vamos a estimular en la matroterapia y la matrogimnasia. Y una situación que nosotros debemos de tener en cuenta es de que en cada una de estas etapas que están descritas las vamos a manejar precisamente en las diferentes posiciones que nosotros involucramos a nuestros niños en este proceso de estimulación. ¿Cómo vamos a establecer las estimulaciones, esas secuencias de estimulaciones que acabamos de comentar en cuanto a los sentidos del desarrollo de GESEL? Y teniendo también en cuenta la maduración del sistema nervioso central que está determinado por los reflejos de maduración del sistema nervioso, que nos determina también ese proceso del desarrollo. Entonces, 2 aspectos que nosotros tomamos en cuenta en aplicar el programa más bien de neurodesarrollo en la matroterapia y en la matrogimnasia. Bien, no podemos señalar todo el programa por la cuestión de tiempo, como lo estamos comentando, pero sí vamos a comentar algunas situaciones básicas a considerar en ellos.
Por ejemplo, para cabeza y cuello, pues nosotros vamos a describir precisamente la posición en la cual vamos a participar tanto o va a participar tanto la madre como el niño. La vamos a orientar a cómo hacer esas estimulaciones dirigidas de lo visual, partiendo, por ejemplo, de objetos o la cara misma de la madre, el acercamiento que debe de hacer y cómo van a ir aplicadas esas estimulaciones. Si estamos primero estimulando reacciones ópticas o visuales, pues empezamos con contacto en la línea media para posteriormente hacer acciones de seguimiento visual hacia uno, hacia otro lado y en flexión y en extensión. Esto va a depender también de la posición que tengamos a nuestro niño. Dijimos, puede ser aquí como lo vemos en posición de decúbito dorsal o supino y las estimulaciones anteriores estaban dirigidas a lo visual. Posteriormente lo dirigimos al auditivo y al control de cabeza y cuello. Estas tres reacciones ópticas, auditivas o laberínticas, porque sabemos que a través del octavo par van una rama coclear y una rama vestibular, de tal manera que hacemos estimulaciones auditivas y hacemos estimulaciones laberínticas sinestésicas. Entonces aquí tenemos cómo vamos a ir dirigiendo precisamente hacia el auditivo y aquí la madre tiene una participación importante en llevar estas secuencias de estimulaciones. Aquí, nuevamente, incluimos ya en este control, en la primera etapa que nosotros manejamos, que dijimos, no vamos a tener la oportunidad de detenernos en cada una de esas etapas. Es un paseo por cada una de estas etapas de la matroterapia y la matrogimnasia. En esta posición misma de decúbito dorsal, después de hacer estimulaciones visuales, después de hacer estimulaciones auditivas en esa secuencia que nos facilitan la integración de los reflejos a nivel de cerebro medio, pues vamos a hacer estimulaciones cinéticas. Y aquí es donde empieza precisamente la mamá a hacer algunos ejercicios que también ella puede obtener sus beneficios de ellos. De tal manera que hacemos estimulaciones cinéticas y haciendo el famoso puente, elevando cadera para hacer estimulaciones cinéticas. Posteriormente podemos orientarla a que realice algunos ejercicios en esta posición, basándonos en este aspecto de los beneficios de este binomio en una forma mutua. De esta manera que nosotros hacemos también algunas situaciones en las que orientamos a la mamá para que precisamente sepa cómo vamos a ir avanzando en este programa. De tal manera que podemos entrenarla en hacer una prueba de tracción en esa posición, jalando la cintura escapular y ver si la cabeza sigue a la cintura escapular. Si la cabeza sigue a la cintura escapular, pues nosotros vamos a ir avanzando precisamente en esta prueba de tracción o en la tracción para que exista el siguiente estímulo que es, primero dijimos, ópticas, laberínticas, ¿sí? Control de cuello y luego que la cabeza siga al cuerpo. Entonces, de esta manera nosotros la orientamos en que si la cabeza no sigue al cuerpo, pues vamos a ir cediendo hasta reforzar algunas actividades anteriores para conseguir esto. La prueba de tracción debe de ser positiva en un determinado momento. De esta manera, pues nosotros vamos a ver también diferentes elementos, no nada más desde la orientación terapéutica, sino que también desde el punto de vista gimnástico. Y la mamá nos puede apoyar en esto, como lo estamos viendo, y que es toda una serie de ejercicios que nosotros manejamos desde ese punto de vista. Otra situación que habíamos comentado es de que, aunque estemos en esta etapa de cabeza de cuello, hay situaciones que nosotros vamos a manejar desde el punto de vista de la posición o la postura de nuestro niño. En este caso, lo anterior fue en decúbito dorsal. En este caso,
que estamos viendo es en decúbito ventral. Y en esta posición nosotros vamos a tener, ¿sí? A diferencia de la otra posición en que podemos hacer más estimulaciones sensoriales, aquí nosotros vamos a hacer estimulaciones más desde el punto de vista motor. Es decir, el control de cabeza, cuello desde el punto de vista motor lo trabajamos más en la posición de prono del niño. Aquí la mamá también manejamos la postura y manejamos esa posición de. En la postura dijimos es importante que nosotros tengamos en cuenta la posición del niño y de la mamá. Aquí como estamos trabajando control de cabeza y cuello, pues nada más precisamente debe de estar en una posición que llamamos de barranco, es decir, sin apoyo de cabeza y cuello. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a favorecer la cocontracción, o sea, contracción de agonistas, contracción de antagonistas, que es lo que nos va a ayudar a la estabilización de cuello. Músculos agonistas y antagonistas que se contraen sincrónicamente, nos va a obtener ese beneficio. Entonces, las posiciones van a ser importantes a manejar en un... Bien, ya ustedes tendrán la oportunidad de analizar detenidamente lo del video. Vemos cómo se mantiene la línea media, cómo tiene el control de cuello, cómo se realizan las diferentes actividades gimnásticas, tanto en la madre como los ejercicios en el niño. Otro de los aspectos importantes en cuanto a esta orientación que nosotros vamos a ir sistematizando en las mamás es que precisamente vayan detectando esto que comentamos en un principio, es decir, las capacidades físicas del niño y también algunas situaciones que pueden estar llevándonos a ciertas complicaciones que se detecten de una manera incipiente o inicial para que nosotros tengamos una intervención terapéutica oportuna. Entonces, en cada una de las etapas nosotros vamos a tener, ahora sí, que el semáforo en cuanto a manejar junto con la mamá. Y nosotros vamos a tener los 3 colores del semáforo, porque dijimos que esto es con una orientación terapéutica y vamos a dar estas recomendaciones a la madre. Esto es el ejemplo de la etapa cabeza y cuello. Nada más se maneja en cada una de las etapas que nosotros vamos manejando en la matroterapia y la matrogimnasia. Si el niño, aquí la respuesta es sí, el niño mantiene la cabeza en la línea media, eleva contra la gravedad la cabeza, sigue fácilmente los objetos, hay seguimiento visual y auditivo y la prueba de tracción es positiva, que es decir, la cabeza sigue al cuerpo. Cuando jalamos la cintura escapular, en cualquier posición de la madre, se puede continuar con estimulaciones para cintura escapular, es decir, seguimos en la siguiente etapa en un determinado momento. Pero si estamos en un color amarillo que es de precaución, nosotros vamos a ver que sí, pero, existe un sí, pero un pero, controla la cabeza, pero no logra un control total. Así como la prueba de tracción en ocasiones es negativa, pero se mantiene en la línea media e inicia el contacto, el seguimiento visual con algunas deficiencias, simplemente hay que establecer una vigilancia estrecha y hay que reforzar. Entonces, eso es cuando estemos en un sí, pero con algunas situaciones que no se completan a llevar a cabo por el niño. Si es el no, es decir, el rojo, este semáforo en rojo, es cuando por sí solo no lleva la cabeza a la línea media, que nos lo comenta la mamá muchas veces, gira la cabeza, la mantiene hacia la derecha, la mantiene hacia la izquierda, girada hacia uno u otro lado, y existen en cuanto a una correlación de la edad y persiste, que es de 3 meses, y persiste la prueba de tracción negativa, se va a requerir que lo comente con su profesional de salud o con el equipo multidisciplinario.
porque nosotros ya debemos de preguntarnos ahí qué pasa y hacer evaluaciones específicas en un determinado momento, que es una persistencia de un reflejo tónico, simétrico o asimétrico de cuello. Es decir, el apoyo aquí en esto con la mamá, pues vamos a tenerlo en cuenta para que nosotros podamos seguir precisamente esta intervención terapéutica que nosotros manejamos. De esta manera, pues nosotros vamos a ver aquí posteriormente cómo vamos a pasar de una etapa a otra. No vamos a señalar, nada más dimos el ejemplo del control de cabeza y cuello y cómo se va a manejar también en las siguientes etapas. Cada una tiene características especiales para que nosotros tengamos en cuenta cuando continuar con la siguiente etapa o apoyarnos en un equipo multidisciplinario para hacer un diagnóstico y una intervención específica. En cintura escapular, aquí nosotros vamos a ver que tenemos algunos ejemplos y lo manejamos también en decúbito supino. Ya tenemos apoyo, ¿sí?, de cabeza y cuello, aunque sabemos que ya podemos lograr precisamente la estimulación más hacia cintura escapular. Lo podemos manejar en decúbito dorsal o lo podemos manejar en decúbito ventral o prono. De esta manera enseñamos a la mamá cómo posicionarse. En esta posición que le enseñamos a la mamá va a ser importante que ubiquemos, ¿sí?, el cual nosotros tenemos aquí la liberación, ¿sí?, de los brazos para favorecer el control de la cintura escapular. Cuando nosotros evitamos la retracción de los brazos, vamos a facilitar o a reforzar el control de cuello y cómo se establezca un sistema de irradiación muscular que va sobre los paravertebrales. Habíamos comentado anteriormente que en esta posición manejamos más los aspectos motores. Los que nos van a llevar contra la gravedad, pues van a ser precisamente los extensores, ¿sí?, esos paravertebrales que nosotros vamos a ir trabajando. Aquí en esta otra posición ya vemos de que no nada más libera en una posición de barranco la cabeza y cuello, sino que también libera la cintura escapular para favorecer un fortalecimiento de la cintura escapular. Ahí también lo vimos parte en el video anterior que tuvimos oportunidad de pasar. Y dijimos, vamos de cintura escapular hacia las manos, porque las manos también tienen una situación o una participación importante en el desarrollo del niño. Y vamos a enseñarle a la mamá cómo precisamente debe de manejar algunas situaciones de la mano, cómo relajarlas o cómo hacer esa intervención desde el punto de vista en la participación de un manejo de apertura de la mano. De tal manera que podemos enseñar algunas técnicas sencillas que nosotros tenemos para facilitar esas aperturas. Desde estimulaciones sensoriales que podemos hacer con el mismo rostro, ya sea de la mamá hacia el frente o del niño hacia él, para que se facilite el que nosotros tengamos una relajación de las manos. Acuérdense que todo lo que es rotación de los brazos y la cintura escapular en externo nos favorece la apertura de las manos y haciendo algunas compresiones en muchas ocasiones para que relaje esas manos. De esta manera nosotros vamos a ir manejando las situaciones que intervienen desde el punto de vista en cuanto a ese proceso de desarrollo. En los pies no vamos a hablar ahorita de cintura escapular por la cuestión de tiempo que estamos comentando, pero en los pies nosotros vamos a dar algunos tips para que nosotros detectemos en un determinado momento si existe alguna situación tendiente a alguna contractura o alguna tendencia al pie equino y cómo va a ser ese proceso de maduración. Cuando el niño puede participar en cuanto a la cintura escapular y la cintura pélvica en la utilización de las manos para explorar los pies y la facilidad que éste pueda tener. De esta manera nosotros vamos a ver
y que nos puede detectar la mamá cuando el pie no reduce o tiende al equino, y pues es una parte de lo que nosotros debemos de tomar en cuenta en este proceso de evaluación al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo un programa terapéutico desde el punto de vista de la matroterapia y la matrogimnasia. Le enseñamos también los giros, pero en esa secuencia de. Antes de los giros, quisiera también comentar algo que no estamos viendo por aquí, y que es precisamente que de acuerdo a la edad y de acuerdo a la problemática que tenga nuestro paciente, si es que existe alguna patología, nosotros podemos señalarle, orientarle a la mamá cómo debe de ser los traslados o cómo debe de cargar a su bebé de acuerdo a esa edad y a la situación específica de nuestro paciente. De esta manera nosotros también le vamos a ir señalando cómo van a hacerse los giros, y esos giros van a irse en una secuencia céfalo-caudal, y así nosotros vamos a ver que podemos girarlo por cabeza, ¿sí? Por cintura escapular y por cintura pélvica. Entonces, es una situación que nosotros vamos orientando también en este proceso a nuestros niños. Posteriormente, ya en forma rápida, sin introducirnos en cada uno de las etapas que nosotros vimos, que eran 4 a manejar en la matroterapia o en la matrogimnasia, desde el punto de vista del neurodesarrollo, porque acordémonos que cuando hablamos de matrogimnasia, dijimos que esto fue introducido específicamente en niños escolares o preescolares, en la participación de ese binomio madre-hijo. Lo que pretendemos hacer con la matroterapia es introducir estos mismos elementos, pero desde el punto de vista, uno, del neurodesarrollo, desde 0 hasta que el niño pueda participar en la escolaridad, o desde el punto de vista terapéutico. Y al hablar del punto de vista terapéutico, no nada más es en una intervención específica con actividades gimnásticas o ejercicios mismos, sino que es que la mamá esté detectando en un determinado momento lo que señalamos anteriormente, las capacidades físicas y los beneficios que se pueden obtener con el ejercicio. Otro aspecto importante que nosotros manejamos es en la etapa del gateo, en la cual la participación de la madre va a ser importante en esta etapa. El gateo, ya dijimos que, bueno, no hemos dicho, pero lo comentamos, de que se requiere la sedestación y los 4 puntos para facilitar el desplazamiento, que es el gateo. Y la madre va a tener importancia en este caso. Muchas veces dijimos también que esto es de bajo costo y que se puede aplicar en domicilio y en casa. Esto que estamos viendo ahora de quédate en casa, pues es propicio para que nosotros vayamos introduciendo y así como responsabilizando a los papás esta intervención en muchos casos. Aquí vemos que la mamá no se necesitan, es de bajo costo, no se necesitan túneles ni comprar algunos elementos que nosotros podamos apoyarnos y que pueden a veces resultar costosos dependiendo de las situaciones de nuestras familias. De esta manera ella puede actuar como puente, nosotros vemos, y la participación y la actividad lúdica va a ser importante. Desde aquí ya vemos que en esta etapa ya podemos empezar con el desapego, es decir, la mayor independencia que nosotros podamos lograr en el niño. De tal manera que el gateo es una fase en la cual desde este punto de vista empezamos con esa separación de madre e hijo desde el punto de vista terapéutico. De esta manera también nosotros vamos a ver que podemos seguir a las siguientes etapas del desarrollo. Y las siguientes etapas del desarrollo, pues es con mayor participación ya de la corteza cerebral. La mayor participación de la corteza cerebral está relacionada con ejercicios de equilibrio, ¿sí? Y de hincado y de bipedestación para facilitar posteriormente la marcha. De tal manera que nosotros vemos aquí que la mamá sigue en un determinado momento teniendo beneficios de estos ejercicios al hacer estiramientos isquiotibiales en esta parte
y también fortalecimiento de los músculos de cadera y muslos en cuanto a la estimulación que está haciendo aquí en nuestro niño en bipedestación, una estimulación más dirigida a la corteza cerebral. De esta manera, pues nosotros vamos a ver con este recorrido rápido y que esperemos de que haya sido interesante para ustedes y que podamos profundizar posteriormente en toda la técnica de lo que es la aplicación de la macrogimnasia en niños en neurodesarrollo y la aplicación de la macroterapia. La mamá muchas veces tiene la intuición de las estimulaciones porque es algo innato en un determinado momento, pero nosotros vamos a poner esa orientación. De esta manera nosotros vamos a dirigir ese caminito que va a seguir nuestro paciente en su desarrollo o en su ortogénesis desde los decúbitos hasta llegar a la bipedestación y a los equilibrios. Pues bien, esto es lo que traemos en una forma rápida, concisa y tomando en cuenta su tiempo y el tiempo destinado para ello. Y ya por último, quisiera agradecer la invitación y esperemos de que pues tengamos esa contribución a este capítulo de ISPO México. Les agradezco la atención y pues estamos abiertos si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, compañeros, pues tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat para estar realizando la pregunta al doctor Jiménez y él nos pueda resolver esa duda. Ok, bueno, por ahí están comentando acerca de si podemos tener acceso a la ponencia. Como ustedes se dieron cuenta, el doctor Jiménez, pues bueno, accedió a que este webinar se pudiera grabar. Ha sido grabado, ¿sí? Y se les estará enviando el link a partir del día lunes. En lo que terminamos con el evento, hace un cierre y Zoom tarda un poquito en enviarnos el link, pero a partir del día lunes se los estaremos enviando a todos los que estuvieron presentes en el webinar del doctor Jiménez. Tenemos por aquí un comentario, una pregunta, perdón, de Óscar Elizalde, donde nos dice, a ver, permítame tantito. Perdón, es que se perdió por aquí la pregunta cuando otra persona hizo un comentario. ¿Qué tanto reduce la espasticidad estas dos técnicas en niños con problemas neurológicos? Y una felicitación y un saludo por parte de Óscar Elizalde. Doctor, su micrófono. Su micrófono, doctor. Va a ser importante, gracias por la pregunta también. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta en que debe de ser valorado por el equipo multidisciplinario y dependiendo de la situación específica de nuestro paciente es que nosotros vamos a tener este manejo de la hipertonía o de la espasticidad. En la foto que nosotros vimos de cómo inhibir el reflejo tónico asimétrico de cuello, pues ahí vemos que también va a facilitar la distribución de tono, una postura adecuada en la línea media y que es como parte precisamente del sentido de distribución de tono de próximo a distal, pues nos va a facilitar el que nosotros tengamos la disminución de tono. Pero eso va a depender también de la patología, o sea, no todos los niños vamos a seguir el mismo proceso en un determinado momento hasta que nosotros valoremos
y veamos y cómo lo vamos a indicar. Pero sí obtenemos los principios básicos de esto que estamos hablando, del sentido del desarrollo y la distribución de tono, para mejorar precisamente ese tono. Ok, bueno, tenemos otra donde dice, en dado caso que el bebé haya hecho un lazo más apegado con el padre o la madre no esté disponible, ¿estos ejercicios pueden ser realizados padre e hijo? Sí, sí, lo comentamos, que es la monotropía, es la identificación primordial. En un principio, el niño adquiere, ya lo dijimos, esa necesidad de apego. Posteriormente, esa necesidad de apego va sociabilizándose y va a haber también un desapego en un determinado momento con la figura, que puede ser materna, que puede ser paterna o puede ser de un tutor en un determinado momento. De tal manera que si esto se pudiera aplicar en algunas situaciones en cuales se manejan algunos niños en algún albergue por diferentes situaciones en que no están muy en contacto con los familiares directamente, pues sería una forma en que alguna terapeuta específicamente o especializada en esto pueda hacer esta intervención. Ok, tenemos otra por parte de colaborador Juan Carlos Camacho, que le felicita por la ponencia y dice, ¿se recomienda dispositivo de ayuda para gateo? No sé qué se refiere con dispositivo de ayuda. Vamos a decir, por ejemplo, lo ideal es que el niño no esté calzado, ¿sí? Si se calza, debe de ser un babuchas o deben de ser que tengan, ¿sí? Una flexibilidad de tal manera que permita el movimiento del tobillo-pie, no calzado rígido. Si es órtesis, que es rígido, o una férula, por ejemplo, o TP, o que tenga el tobillo-pie, pues de preferencia sin la férula, para obtener precisamente los beneficios del gateo, si a esto nos referimos. Ok. Por acá tenemos otra. ¿Sería recomendable utilizar la matroterapia en niños con diagnóstico de daño neurológico o si tienen problemas de tono muscular? Previa evaluación, sí, y determinar cuáles son las posturas ideales a manejar. En esto debemos de tener en consideración de que, como en todo, el paciente va a ser el importante, ¿sí? Si es un programa de estimulación temprana en el cual no existe ya una estructuración del daño, pues podemos tener cierta libertad en el manejo. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño con una sonda, si tenemos, por ejemplo, niños que tienen reflujo gastroesofágico, pues debemos de tomarlo en cuenta para saber qué posiciones no debemos de manejar y qué posiciones sí debemos de manejar. Precisamente esa es la evaluación y la orientación a la madre en un determinado momento. Y va a depender de la patología que tenga nuestro paciente. O sea, como en todo, siempre hay que considerar las características y conocer a nuestro pacientito o a nuestro niño. Ok. Otra pregunta dice que si existe espina bífida, ¿los ejercicios son similares? Dependiendo del nivel, ¿sí? Aquí va a ser importantísimo si es una espina bífida, que vamos a llamarle un mielomeningocele. Existen espinas bífidas ocultas que no nos producen ningún daño, pero si es un mielomeningocele debemos de tomar en cuenta el nivel, ¿sí? Y en ocasiones sí podemos llegar, sobre todo los niveles más bajos como L4, L5, a ponerlo en 4 puntos y gateo. Lo anterior nosotros debemos de tomarlo en cuenta también para ya una valoración específica, pero sí pueden aplicarse algunos ejercicios de matroterapia y matrogimnasia. Ok. ¿El tiempo de duración aproximada de la sesión, doctor? Son 30 minutos, ¿sí? En algunos casos puede ser más prolongado con algunas posturas, pero tomamos como referencia 30 minutos en la terapia. Ok.
Bueno, hay muchas felicitaciones de parte de los asistentes. Hay otra pregunta por acá. Como la estimulación temprana y la matroterapia, ¿cómo la maduración, perdón, creo que estoy entendiendo mal, cómo la estimulación temprana y la matroterapia pueden inducir a niños con mayor o mejor desempeño deportivo? En la primera etapa del desarrollo, aunque mencionamos todos los beneficios que nosotros tenemos, tanto en la matrogimnasia como en la matoterapia, porque es una participación mutua. Vimos una resonancia que está circulando en redes de una mamá cerca de un niño y ver las áreas que estimula de su cerebro. Pero además hay que tomar en cuenta que el movimiento es una etapa, es un proceso muy importante en la autogénesis en el primer año del niño. Posteriormente vamos el desarrollo de las siguientes etapas en todo este proceso, pero el motor es un aspecto muy importante y que nos va a determinar precisamente algunas situaciones específicas de las estimulaciones de las otras áreas. De tal manera que el aprendizaje motor, el movimiento enseñado a través del movimiento y a través de la madre, utilizando esta teoría del apego, pues va a facilitar más el proceso de aprendizaje. Llegando a las etapas posteriores, en el gateo, por ejemplo, que es una buena disciplina en poner a acción todos los músculos que estabilizan y movilizadores del cuerpo y que establecen una independencia y una actividad que puede ser más tendiente a que el niño tenga más facilidad de hacer una disciplina de un ejercicio posterior y alguna actividad deportiva. Ok, tenemos por aquí otra, y digo, por cuestión de tiempo, ustedes disculpen, no podremos leer todas las preguntas, pero tenemos otra por acá, donde dice, ¿la matroterapia y la matrogimnasia se puede aplicar vía virtual o es necesario una evaluación con un equipo multidisciplinario, basándonos ahorita por la situación que estamos viviendo? Si es una situación de estimulación, hay que conocer, ¿sí? Precisamente hay que conocer cómo, en qué etapa está nuestro niño. Si ya logró un control de cuello, nosotros podemos pasar a cintura escapular. Si ya el niño se sienta y se pone en 4 puntos, pues podemos estimular el gateo. Si el niño logra gatea, logra el hincado, pues podemos pasar a la etapa de la bipedestación, ¿sí? Y estimular equilibrios. Pero sí tenemos que conocer el niño en qué etapa de su desarrollo está para nosotros dirigir esas estimulaciones. Sí lo podemos hacer a través virtual, pero tenemos que conocer o valorar precisamente en qué etapa está nuestro niño para ubicarlo en un determinado momento. Sabemos que existen niños, sobre todo con algunos problemas de discapacidad, que existen desfasamientos en las etapas del desarrollo. Entonces, necesitamos conocer esto para aplicar precisamente en qué etapa vamos a trabajar. ¿Hay algún estudio comparativo de matroterapia con otras técnicas? No, esto es nuevo, apenas estamos aplicándolo, apenas estamos desarrollando esta situación del manejo de este binomio, utilizando estas bases neurofisiológicas y neuropsicológicas, pero apenas estamos en ese proceso de crecimiento. En un determinado momento, pues se puede abrir precisamente a que se tengan algunos estudios al respecto. Cuando iniciamos este programa, pues tuvimos que profundizar en la matrogimnasia y la aplicación de la matrogimnasia en escuelas, porque este programa se lleva mucho en algunas escuelas, no nada más de Latinoamérica, sino también de Europa, la matrogimnasia. Pues era la idea que nosotros empezábamos a tener de bajarlo a el neurodesarrollo, pero hasta ahorita no tenemos estudios comparativos en un determinado momento. Ok, bueno, por acá tengo una última pregunta. Dice, en el caso de los bebés prematuros, ¿solo se debe adaptar a la edad neurológica y a la edad cronológica para realizar los ejercicios de las distintas etapas o es un proceso diferente?
Aquí lo que vamos a tomar en cuenta el punto de partida independientemente de la edad cronológica o la edad corregida, el que nosotros tengamos precisamente en qué etapa vamos a estimular al niño. Los niños prematuros muchas veces pues tenemos reflejos tónicos simétricos, asimétricos de cuello. Entonces empezamos con algunas posturas porque no vimos tampoco por cuestión de tiempo en cómo va a ir cargando o trasladando, porque así se lo decimos a las mamás, a su niño en cierta posición para favorecer las estimulaciones, pero a su vez para inhibir reflejos en un determinado momento. Si los reflejos ya se inhiben, entonces podemos empezar con las estimulaciones de control de cuello, las estimulaciones en la línea media y demás. Es decir, más que la edad nos los va a decir, ¿sí? La etapa en la cual se encuentre nuestro niño o nuestro bebé. Porque si, por ejemplo, tenemos 3 años, ya podemos estar trabajando apenas el gateo, puede ser, ¿sí? Por el mismo desfasamiento que nosotros podemos tener en nuestros pacientes con discapacidad. Sí, Carlos, ¿qué procede? Bueno, por acá el ingeniero Marlo continúa con el agradecimiento. Sí, la constancia al doctor por su excelente participación en este tercer webinar. Le damos las gracias a toda ISPO México y toda su mesa directiva por su excelente presentación, doctor. Muchísimas gracias. Esta es una constancia que estamos aquí virtual, pero se la haremos llegar posteriormente, doctor. Muchísimas gracias por parte de ISPO México. No sé, gracias a ustedes y espero les haya sido de utilidad la participación. Ok. Bueno, doctor, muchas gracias. Seguimos antes de terminar, antes que todos se retiren, seguimos nada más para darles la presentación o la introducción a lo que es el Congreso Mundial de ISPO, nada más darles nuestro anuncio. Permítame darlos a conocer. Aquí está. Sí. Algunos de ustedes ya lo saben, quizás otros no lo sepan, pero el Congreso Mundial ha cambiado de fecha. Va a ser aquí en la ciudad de Guadalajara, como lo hemos comentado, y la nueva fecha será del 1 al 4 de noviembre del 2021. ¿Ok? Esto, como lo mencioné al principio, es organizado precisamente por la Sociedad ISPO, Internacional Protésica y Ortésica, en colaboración con nuestras sociedades como ISPO Canadá, Estados Unidos e ISPO México. Logro de este congreso no fue una cosa muy sencilla. Han sido 7 años de estar tras de ello, estar viajando, estar en diferentes países para poder lograr obtener las sedes. Estuvimos pidiendo estas sedes desde 2013 en el Congreso Mundial de la India, después en el 2015 el Congreso Mundial de Francia y en el Congreso Mundial de Sudáfrica. Ahí fue donde se nos otorgó por fin el llevar a cabo nuestro Congreso Mundial de ISPO en nuestro país. Y no nomás es para nuestro país, sino es para toda nuestra región latinoamericana. Aquí quiero hacerles ver los diferentes programas del Congreso, los temas que puede haber, son diferentes temas, como les decimos, no es solamente prótesis, ¿sí? Sino hay diferentes cuestiones que se pueden ver. Todas aquellas personas que están dentro de la rehabilitación, que tengan el interés, hay fechas para poder enviar sus abstractos, si quieren participar ya sea tanto en simposios o cursos constructivos o mandar una presentación libre o un póster. Si ustedes ven los temas del Congreso, hablamos de órtesis, de miembros inferiores, de columna, de miembro superior. Obvio que hablamos también de prótesis transformables transiviales, de miembro superior. Se habla de asientos, sillas de ruedas, calzado, de geriatría, pediatría,
problemas psicosociales, calidad de vida, medición de resultados, que es una de las cosas muy interesantes que no hemos logrado hacer en nuestro país, que debemos de hacerlo ya muy pronto, tenemos que hacer eso. Cuestiones en países en desarrollo, la educación, aquí se ve todas las escuelas de protésica y ortésica, se reúnen todas en estos congresos mundiales, la cuestión de medicina de rehabilitación y cirugía, el entrenamiento, la terapia, como que estamos viendo ahorita, lo acabamos de ver, la marcha, el equilibrio, los deportes, actividad física, fabricación y diseño, ¿sí? Las políticas y servicios de salud y otros temas afines. Así es como que se dan cuenta, es un congreso bastante amplio que cubre toda la cuestión de la rehabilitación, ¿sí? Y en cuestión de lo que es la presión nuestra, lo que es la prótesis y las órtesis. Así es que los motivamos, los pedimos que si tienen algún interés realmente participar, hay tiempo todavía para mandar esos abstractos de lo que quieran ustedes presentar. Algunas conferencias, como dice, van a ser traducidas al español, pero lo que tengo que decir es muy importante, que el idioma oficial del Congreso es el inglés. Si alguien tiene el interés de hacer una presentación, la tendrá que hacer en inglés, no en español. Es uno de los requisitos, puesto que es, como voy a repetir, es el idioma oficial. Aunque, como le digo, algunas conferencias estamos buscando otros patrocinios para lograr que se patrocine la traducción simultánea en algunas de las presentaciones. Vamos a tratar que sean las principales y ver qué tanto logro tenemos de soporte, de apoyo, de patrocinio para hacerlo en otras salas más. Y pues con esto yo termino mi presentación sobre lo que es el Congreso Mundial, y no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no se da la palabra a Carlos Díaz o a Paulino. Muy bien, pues si hay algunas preguntas acerca del Congreso Mundial, por favor en el chat pueden mandarlas para ir sacando todas esas dudas. Pues no queda, compañeros, más que agradecerles su valioso tiempo para este tercer webinar de ISPO México. Espero que haya sido de su agrado y les hacemos la más cordial invitación para la próxima semana a nuestro cuarto webinar. Va a cambiar el día, en lugar de viernes será sábado 5 de septiembre de 10 de la mañana a 11 por cuestiones de tiempo del ponente. Y el tema a tratar será la rehabilitación del paciente con implante coclear. Muy interesante, impartida por la licenciada Lourdes Castañeda Clavel. Los esperamos dentro de 8 días, va a ser en sábado, recuerden, y vamos a tener un excelente tema para todo el grupo multidisciplinario de la rehabilitación, muy interesante. Pues entonces agradecemos su presencia y su tiempo, su disponibilidad a todos y cada uno de ustedes, y nos vemos la próxima semana. Gracias, compañeros.